Sí, hace un calor como no he visto aquí. Está grabando. Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este IP Talks. Son contenidos complementarios que impartimos desde la Escuela Internacional de Posgrados. Mi nombre es Isaris Rondón, soy la subdirectora del área TIC. Dentro del área tenemos 3 másteres: el máster de Python, programación avanzada en Python para Big Data, Hacking y Machine Learning, el máster de programación web Full Stack y el máster de dirección de ciberseguridad, Hacking ético y seguridad ofensiva, dentro del cual se enmarca el AP Talks de hoy. Nuestro máster de ciberseguridad consta de 1.500 horas, lo que corresponde a 60 créditos SDS. Además del máster, los alumnos tienen la posibilidad de realizar 3 certificaciones: la de IT Specialist en redes, la de HA y la TOEIC. Como sabemos, el TOEIC, pues, el nivel de inglés es muy importante. En el día de hoy nos acompaña, muchísimas gracias Miguel por aceptar nuestra invitación a impartir este webinar, este contenido complementario. Él es ingeniero informático, tiene muchísimos años de experiencia, entre ellos ha sido consultor de ciberseguridad en Deloitte y además ahora mismo es arquitecto de seguridad de la información en Sanitas. Tiene muchísima experiencia en este área y te devuelvo la conexión. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, muchas gracias, Isari, muchas gracias a la Escuela Internacional de Posgrados por darme la oportunidad de charlar aquí esta tarde con vosotros y sobre todo también pues bueno, compartir un poco el conocimiento y a lo que nos dedicamos en general en el mundo de arquitectura y seguridad y en el mundo del desarrollo seguro, ¿vale? Lo primero de todo, como ha dicho Izari, ahora mismo soy arquitecto de seguridad en Sanita, ¿vale? Principalmente mi labor es acompañar en los diferentes proyectos, desarrollo y nueva implementación en proyectos y asistentes. Y al final la labor que desempeño dentro de la organización, pues de determinar aquellos requisitos de seguridad alineados pues, con las diferentes prácticas y con otras actividades de seguridad, como pueden ser proyectos más relacionados en mejora de la infraestructura estilo hardening o mejora del programa de SDLC de la compañía. Dentro del webinar, ¿vale? Se ha querido enfocar en diferentes partes, no tenemos mucho tiempo, pero ha sido centrado específicamente en la parte de diseño. Ahora lo comentaremos más adelante, pero al final el ciclo de desarrollo seguro tiene diferentes componentes y nosotros como elemento y parte del equipo de seguridad nos involucramos sobre todo en la parte de diseño y evidentemente también tenemos otra labor y otro peso en otras partes del desarrollo seguro, ¿vale? Principalmente vamos a comentar en qué consiste esto del SSDLC, vamos a ver cómo analizar una arquitectura, un pipeline de desarrollo y las diferentes posibilidades que tenemos en este sentido. Vamos a ver cómo podemos definir requisitos de seguridad y otra serie de pautas, otra serie de documentación que nos pueden ayudar en nuestro día a día de trabajo. Aspectos de patrones de diseño de seguridad, ¿vale? No confundir con patrones de diseño de desarrollo. Y luego una última parte de threat modeling y un ejemplo práctico, porque al final 45 minutos de charla a lo mejor se puede hacer un poco aburrido si no se materializa en algo de contenido un poco más práctico, ¿vale? ¿Por qué este tema? ¿Por qué incluir la seguridad en el ciclo de vida de desarrollo? Que parece algo obvio a los que nos dedicamos a la seguridad, pero hace falta materializarlo. Tened en cuenta que cuando una vulnerabilidad se coloca o existe dentro de nuestra aplicación, no es lo mismo la detección en una etapa temprana del desarrollo que en una etapa posterior, ¿vale? Aquí estos datos, ¿vale? Que han sido obtenidos de una consultora italiana y seguramente si investigáis otros datos en internet publicados por IBM o otras compañías de seguridad, ¿vale? Van a venir cifras diferentes porque son de diferentes años, pero al final lo más importante en todas ellas es la diferencia de precio que cuesta en mitigar una vulnerabilidad dependiendo cuándo se detecte. No es lo mismo que se detecte en el sprint de desarrollo, en el presente, en el que el propio desarrollador tiene la capacidad de detectarlo porque dispone de las herramientas necesarias, que se detecte en una fase de QA o en una fase de producción. Como veis, la escalada de coste es muy superior y por tanto es ahí el valor añadido que le damos como profesionales de la seguridad a todo el ciclo de vida del desarrollo, ¿vale? Ten en cuenta también que
la vulnerabilidad que se materializa en producción y que afecta a todo el desarrollo, por ejemplo, una librería que tiene unas funciones que son vulnerables y que eso requiere cambiar todo nuestro desarrollo porque depende todo el evolutivo, pues el tiempo que le vamos a tener que dedicar a implementar todos esos cambios es bastante significativo y por tanto es importante tener en cuenta el valor que nosotros aportamos a los desarrollos, ¿vale? El principal input o el principal push que tenemos que dar cuando otros equipos o nos integramos con los diferentes equipos de desarrollo, como puede ser muy normal. Y, oye, ¿y esto de la seguridad para qué sirve? Pues bueno, aparte de para dar un valor añadido a un producto, también sirve pues, para ahorrar costes. Bueno, ¿qué es esto del SDLC? Pues bueno, no es más que un framework a nivel de prácticas de ciberseguridad en la que nos vamos a integrar estableciendo diferentes pautas en el ciclo de vida del desarrollo. Como todos sabéis, existen diferentes pautas o diferentes fases bien diferenciadas, desde una fase de recogida de requisitos, una fase mucho más enfocada en lo que es el diseño, un diseño basado en los diferentes requisitos provistos desde las diferentes áreas, no solamente de seguridad ni desarrollo, sino también hay otras áreas como puede ser arquitectura, que es la que en la mayoría de los casos pues, diseña todo el ciclo de integración continua, despliega todas las máquinas, todos los microservicios o todo la maquinaria necesaria para poner en funcionamiento una aplicación. Está también una parte muy importante de operaciones, que es la que le va a dar mantenimiento a todo nuestro desarrollo. Y luego, adicionalmente, el desarrollo de las nuevas funcionalidades, pasaríamos por la parte de testing, que es al final una parte en la que nosotros validaríamos todos esos requisitos de seguridad que hemos recomendado en la fase de diseño. Por poner un ejemplo, nosotros podemos establecer que todas las comunicaciones estén cifradas, pero puede ser que por algún casual se haya establecido una configuración con un TLS 1.0. Como sabéis, la versión de TLS 1.0 es vulnerable y se puede verificar pues, con una serie de comandos que permitiría hacerlo. Pues esa automatización, que parece muy simple, es muy útil porque al final se puede replicar en otros desarrollos y simplifica la vida del desarrollador y sobre todo a nosotros como profesionales de seguridad a la hora de detectar todo este tipo de incidentes. Y por último, como comentamos, el mantenimiento y la evolución de pues, las diferentes soluciones del desarrollo. ¿Vale? Es muy común y además, como todos sabéis, el mundo de IT, el mundo de la seguridad es un mundo dinámico. Todos los días se descubren nuevas vulnerabilidades y por tanto es súper relevante que estemos ahí y que tengamos la capacidad de tener el estado en todo momento de nuestros desarrollos. ¿Vale? A lo mejor las librerías que hoy estamos utilizando son perfectamente seguras, pero mañana puede aparecer algún tipo de vulnerabilidad que ponga en riesgo nuestra aplicación. Bueno, nosotros podemos pensar en este punto de, vale, ¿cómo incluimos la seguridad en nuestra organización? O sea, yo tengo la voluntad de incluir todo esto del SSDLC en mi organización, en mi compañía o incluso en cualquier aspecto del desarrollo que esté llevando a cabo, pero yo no tengo idea de cómo llevar esto a cabo. Bueno, la organización del Top 10 de OWASP, ¿vale? También dispone de otro tipo de material, aparte del SAP y de otra herramienta de hacking, ¿vale? También dispone de un framework orientado al desarrollo seguro. En los últimos años han hecho unos esfuerzos bastante significativos, hay una cantidad de material bastante grande y en ello especifican un framework que nos posibilita a nosotros mismos ser capaces de medir nuestro nivel de madurez en términos de ciberseguridad en el ciclo de vida del desarrollo. Está distribuido por diferentes funciones de negocio, ¿vale? Governance, diseño, implementación, verificación y operaciones. A grandes rasgos se asemejaría con nuestro ciclo, con nuestro SDLC sin la S de seguridad, pues sería un mecanismo de acoplarnos a él y en las diferentes categorías permite evaluar con un nivel de 0 al 3 cómo estamos o cuál es nuestro nivel de madurez, ¿vale? Siendo 0 no hacemos nada, 1 nuestro equipo implementamos una serie de buenas prácticas, 2 tenemos un procedimiento, una serie de herramientas, una serie de capacidades que nos hace estar bastante alineados con los estándares y una última parte que sería el nivel 3, que al final lo que nos posibilita es que nuestro proceso es repetible y además podemos medir la eficiencia del mismo. Aparte de eso, también nos posibilita una construcción de un programa de seguridad, ¿vale? Iterativo. Proveen de bastante material, de bastantes herramientas que te posibilita una planificación bastante
bastante eficiente en la que nosotros mismos podemos distribuir los diferentes proyectos o mejoras. Por ejemplo, nosotros no efectuamos acciones de threat modeling, quizás no efectuamos acciones de testing y nuestro análisis de vulnerabilidades no es lo suficientemente eficiente. Pues podemos hacer pequeños pasos año a año mejorando lo presente y mejorando nuestro nivel de madurez, ¿vale? Parece bastante simple. Si veis la documentación, igual se os cae un poco el cielo en la cabeza porque vaya a ver pues, 200 páginas, pero incluyen bastantes ejemplos de cómo implementar este modelo en organizaciones y además permite de forma muy simple llevarlo a cabo, ¿vale? Se puede aplicar tanto a muy alto nivel, ¿vale? O como a muy bajo nivel. Y bueno, al final esto es el apoyo necesario para saber qué es lo que hay que hacer en cada punto del desarrollo para llevar a cabo esa mejora significativa o comenzar a rodar nuestro plan de mejora o inclusión de la seguridad en el ciclo de vida del desarrollo. Aquí en esta slide queríamos proponer, es un ejemplo de cómo vemos o cuál sería la inclusión del equipo de seguridad en un desarrollo, ¿vale? Desde una parte de evaluación o revisión de lo que es la arquitectura software de lo que se va a realizar, ¿vale? Todos esos equipos de desarrollo que han elaborado diagramas UML, diagramas de entidad-relación, cualquier otro tipo de diagrama de red que nos pueda ser susceptible e interesante para analizar el estado de ese desarrollo, pues los vamos a analizar, lo vamos a evaluar y vamos a ver qué posibilidades existen a raíz de esa información, ¿vale? Pues qué protocolos se utilizan, qué stack tecnológico se va a utilizar y sobre todo también si existen otras integraciones con otros servicios, tanto internos como pueden ser Active Directory o el SIEM, como pueden ser externos. Pues si tenemos alguna colaboración con alguna otra organización, pues ese tipo de eventos también hay que controlarlo y hay que tenerlo en cuenta en nuestro análisis. Adicionalmente, pasaremos por una parte de modelado de amenazas, ¿vale? Es una parte que en muchas empresas no se lleva a cabo y se pasa de una revisión de seguridad de arquitectura software a una parte de emisión de requisitos de seguridad, ¿vale? Yo la veo, por ejemplo, súper necesaria y casi todos los estándares internacionales recomiendan llevar a cabo este tipo de prácticas, pero que sepáis que se puede bypassear y pasar directamente a la emisión de requisitos. Una parte de libro blanco de seguridad, que ahora explicaremos en detalle en qué consiste, la emisión de los propios requisitos de seguridad y luego, por último, esa fase de testing, esa fase de verificación de los requisitos que hemos metido anteriormente. Para la parte de una revisión de una arquitectura, ¿vale? Hay que seguir una serie de principios, al menos el equipo de desarrollo tendría que tener en cuenta una serie de principios y nosotros tenemos que estar ahí pues, para colaborar en enfocar cómo va a ser ese desarrollo, ¿vale? Desde una parte de simplicidad en el diseño, no hace falta complicar ni rizar el rizo, hay que ceñirnos a los frameworks que hay esa información alrededor de cómo estructurar un programa, siguiendo una metodología de modelo vista controlador, una clear architecture. Ahí da un poco lo mismo a lo que esté adaptado a nuestro equipo de desarrollo, pero sí que tenemos que velar como profesionales de la seguridad en que todo eso se siga y que al final se evite hacer ñapas con el objetivo de agilizar el trabajo, ¿vale? Otra parte muy importante de modelado de roles, en el que cada usuario tiene que estar con unos permisos acorde con las actividades que tiene que hacer dentro de la aplicación, tanto en el uso de la aplicación como en el mantenimiento de la misma. Muchas veces nos olvidamos de que no solamente los usuarios que hacen uso de la aplicación tienen una serie de permisos, sino los operadores que necesitan acceder a hacer cambios, a aplicar parches, etcétera. Si una aplicación no necesita permiso de administrador local sobre la máquina que se está ejecutando el programa, no hace falta añadírselo, ¿vale? Eso es un error muy común que se suele dar. Ligado con el punto anterior, la parte de mínimos privilegios, en la que nosotros vamos a asignar los permisos acorde a las necesidades básicas. Lo he dicho anteriormente, yo si no necesito ejecutar acciones de root o acciones de administrador, ¿para qué voy a necesitar el permiso de domain admin o administrador local de una máquina? Segregación de código, configuración y datos. Esto es súper relevante en el sentido de que no hace falta agregar contraseñas o archivos de configuración muchas veces incrustados en nuestros ficheros de código. Puede parecer algo básico, pero es muy común que a alguna empresa externa o por agilizar o por desconocimiento se lleven a cabo este tipo de prácticas. Y sobre todo también tener claro cómo inyectar ciertos parámetros dentro de la aplicación. Fallar seguro, esto es bastante importante en el sentido de cuando nuestra aplicación
falle, ya sea por un problema relacionado con un ciberincidente o un propio funcionamiento de la aplicación, que falle de acuerdo a que nos muestre la información que nos permita determinar qué es lo que ha pasado y sobre todo que no ponga en compromiso otros servicios relacionados, ¿vale? Por ejemplo, que empiece a enviar ingestas cantidades de datos a nuestro SIEM y los sature adicionalmente, ¿vale? Todo ese tipo de cosas hay que controlarlas y hay que tenerlas muy presentes. Por último, una parte de registro de eventos. Esto también es súper relevante porque en muchos casos cuando se solicita que, oye, envía la información de todos los eventos de seguridad de tu nuevo aplicativo a nuestro QRadar, que sería el SIEM, ¿vale? QRadar o Splunk o la aplicación que se utilice en este caso. Pues en muchos casos pues se coge todo el tocho, se manda a la URL que se le provee y te mandan todos los eventos. Al final el desarrollador tiene que tener claro cuáles son los eventos de aplicación, aquellos que para él son interesantes pues para hacer troubleshooting, para analizar cualquier otro aspecto que pueda ser interesante para entender el funcionamiento de la aplicación, como la parte de auditoría, ¿vale? Todos esos logs más léxico, más de fulanito de Entral ha accedido al informe de tal persona. Y por último, los logs de seguridad, comportamiento de usuario, todo tema de detención de servicio y el timestamp al que eso ha ocurrido, ¿vale? Importante esa segregación de log a la hora de desarrollar un producto, muy importante. Adicionalmente a esos principios, ¿vale? En esa seguridad, ¿vale? También es importante el uso de patrones de diseño y desarrollo, ¿vale? No confundir con patrones de diseño y seguridad. Y pues bueno, aquí es principalmente pues, que se sigan uno de los principales metodologías a la hora de hacer esto. Un modelo vista controlador, Clan Architecture o cualquiera de las otras recomendaciones del mercado. Adicionalmente, es muy importante también entender cuáles son las interfaces de comunicación o cuáles son nuestros servicios con los que nos vamos a interaccionar con los diferentes elementos de nuestro desarrollo. ¿Va a ser una API REST? ¿Qué método va a utilizar esa API? ¿Qué tamaño de mensaje maneja? ¿Existe una serie de permisos para controlar quién y cuándo establece esa conexión? ¿Vale? O sea, por ahí van un poco el mensaje. Adicionalmente, hay que entender cuál va a ser el formato de transmisión, ¿vale? Muchas veces hay algunos servicios que utilizan un WSDSL que por detrás tú puedes entender cuál es la respuesta esperada o utilizar JSON, que al final tiene un formato diferente y que existen unas posibilidades diferentes, ¿vale? Importante cómo es ese modelo de transmisión de datos. Y por último, la integración con otros servicios que ya hemos mencionado anteriormente. Cómo se va a integrar con el Active Directory, si se va a utilizar un usuario de servicio, si se va a utilizar un usuario genérico, si puede utilizar otro tipo de cuenta, ¿vale? Todo ese tipo de detalle hay que tenerlo en cuenta y siempre como profesionales de seguridad tenemos que recomendar que se utilice la conexión pues, más segura posible. Por ejemplo, si nos conectamos a Active Directory, que se utiliza para autenticación de usuarios internos, ¿vale? Pues aplicar una conexión vía LDAP-S, evitando la conexión a LDAP. Ese tipo de cosas. Y bueno, y adicionalmente conexión con los Cloud Service Provider, como podría ser Azure o con cualquier otro de los servicios relacionados con el cloud. ¿Vale? Esto sería una primera etapa en la que nosotros vamos a ser capaces de evaluar todos esos componentes y todos los detalles del proyecto. Luego, adicionalmente, es muy importante que nosotros también evaluemos nuestro pipeline de desarrollo. En muchos casos, el pipeline va a ser el mismo en todos nuestros desarrollos, pues bien, o porque nuestra organización tenga un equipo de desarrollo homogéneo y que permita que las mismas herramientas estén a disposición de todos, o puede ocurrir que tengamos diferentes equipos que tengan que utilizar diferentes elementos del pipeline, ¿vale? Muy importante tenerlo en cuenta, pues si hay microservicios, conocer si tenemos herramientas de orquestación de contenedores, si disponemos de herramientas de gestión de seguridad en contenedores, cuál es nuestro integrador, cuál es la configuración de ese Jenkins, ¿vale? Hay una serie de elementos que vamos a incorporar dentro de nuestro pipeline, ¿vale? Que deberemos de aplicar mecanismos de hardening, ¿vale? Al final es aprovechar aquellas settings de seguridad que ya nos proveen este tipo de herramientas y que en muchos casos ya nos provee el propio fabricante de guías para aplicarla y vamos a ser los responsables de que todas esas acciones se implementen en el ciclo de vida, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Sobre todo también el tema de entorno de despliegue. Evidentemente, lo ideal es que por cada desarrollo tenga y disponga de su propio entorno. Es súper común
que nuestro propio entorno de desarrollo termine siendo también nuestro entorno de producción. Y eso es súper peligroso porque las prácticas que se llevan a cabo en desarrollo no son las mismas que se llevan a cabo en producción. Entonces, súper importante que velemos porque haya una segregación de entorno, porque dentro de nuestras diferentes herramientas y de nuestro stack tecnológico se incorporen las acciones y las configuraciones de seguridad por defecto, ¿vale? Eso va a simplificar mucho nuestra vida y nuestras preocupaciones. Vale, en la parte de requisitos de seguridad, que es la parte que va después de la parte de threat model, pero que hemos comentado anteriormente que se puede pasar, estaría la parte de requisitos de seguridad y el diseño del libro blanco, ¿vale? El concepto de libro blanco no es más que un repositorio de información en el que vamos a agrupar todas nuestras guías de bastionado, ¿vale? Tanto a nivel de sistema operativo como podría ser guías de Windows Server, de Red Hat, CentOS, etcétera, como podrían ser guía de bastionado pues para un Apache, para un Nginx, para Jenkins, para cualquier tipo de elemento que forme parte de nuestra aplicación. Adicionalmente, incluiríamos patrones de diseño seguro e incluiríamos requisitos de seguridad estandarizados para tecnologías. Por ejemplo, si yo ya he impartido o he provisto de requisitos de seguridad para APIs, no tiene sentido que lo vuelva a hacer salvo un cambio en la tecnología. Si son los mismos para una aplicación A, B y C, vamos a utilizar un repositorio para almacenarlo y para disponer de ello cuando la ocasión lo requiera. Lo más relevante en el uso de este tipo de elementos es sobre todo que hay que tener en cuenta que la seguridad es un elemento dinámico y que por tanto tenemos que velar por que ese repositorio tenga un mantenimiento y una constante revisión periódica, ¿vale? Muy importante. A la hora de establecer los requisitos de seguridad, ¿vale? Vamos a tener normalmente uno o dos inputs. Por un lado, vamos a tener los estándares de nuestra organización que están agrupados en el libro blanco, o vamos a tener la parte de threat model y nuestros estándares y guía de bastionado y otros elementos que tenemos en el libro blanco. Con toda esa información y con la revisión que hemos hecho de la arquitectura de nuestro aplicativo, vamos a ser capaces de elaborar los requisitos de seguridad, ¿vale? Los requisitos de seguridad al final dan una respuesta a las amenazas que se pueden materializar en nuestro desarrollo, ¿vale? Si nosotros establecemos que la autenticación requiera de una contraseña de 14 caracteres, ¿vale? Es porque existen amenazas que ponen en riesgo una contraseña de menor caracteres o de menor complejidad. Igualmente pasa con otro tipo de requisitos, ¿vale? Por ejemplo, el de revelación de información, podemos tener en cuenta de, bueno, se expone información de nuestros clientes, pero hay cosas tan simples como el banner grabbing, cuando nosotros, por ejemplo, no eliminamos información de cuál es la tecnología que está por debajo de nuestro aplicativo. Si yo interacciono con una aplicación web y descubro que hay un Apache 243 corriendo por ahí, pues yo ya tengo bastante información como un atacante como para saber por dónde ir tirando, para ir a ExploitDB, a ver si con esa versión puedo encontrar algo con lo que explotar esa aplicación, ¿vale? Muy importante. Y luego, evidentemente, todo el tema de denegación de servicio, elevación de privilegios, repudio, que todas las acciones que se lleven a cabo en el contexto de nuestra aplicación queden registradas y que en caso de incidente seamos capaces de recuperar toda la trazabilidad de acciones que ha ocurrido durante ese incidente. Teniendo en cuenta esto, que nos quede claro que los requisitos de seguridad al final vienen a dar una respuesta a todas aquellas amenazas que hemos detectado en fases previas, tanto en la fase de revisión de la arquitectura software como en la fase de threat model, ¿vale? Muy importante. Y luego, por último, en la parte de perfil de seguridad, que dependiendo de qué tipo de documentación utilicemos, aparece este término o no, ¿vale? El perfil de seguridad al final no es más que un documento en el que vamos a agrupar toda la información relativa a nuestra aplicación y vamos a poder disponer de este tipo de documentos, pues bien sea para compartir con equipos de auditoría, para compartir con compañeros. En caso de vacaciones y otro compañero se ha ocupado de revisar esa aplicación, pues vamos a poder recuperar ese documento, vamos a poder analizar qué requisitos de seguridad se han dado, si hay threat modeling, si hay mapas de red, todo ese tipo de información, tanto si hay algún tipo de riesgo registrado, etcétera, ¿vale? Al final es un documento que nos va a servir de input o de análisis en caso de que necesitamos revisar o entender cómo se encuentra una aplicación, ¿vale? Esto ya sería en una etapa final en el que ya nuestra aplicación está en producción y sería como el resultado final o el documento que podríamos disponer en caso de querer compartir con nuestros superiores o simplemente un documento de apoyo con otras áreas o incluso con clientes en caso de que nosotros decidamos vender nuestra aplicación. Al final, la mayoría de empresas va a querer ver y va a querer conocer el estado de seguridad de vuestras aplicaciones. Por tanto,
solicitar información en cuanto a medidas de seguridad implementadas es súper relevante y también es súper necesario tener esta información de cara a no tener que ir deprisa corriendo a crearla o intentar recuperar toda esa información, ¿vale? Patrones de diseño, ¿vale? Los patrones de diseño, en términos de seguridad, ¿vale? No confundís con desarrollo, vienen a ser una respuesta a la reiteración de emisión de requisitos de seguridad, ¿vale? Cuando nosotros nos integramos en Active Directory o cuando nosotros necesitamos registrar un servidor en ETP o necesitamos integrarnos vía API con un servicio, al final estamos recomendando una y otra vez lo mismo. Los patrones de diseño, aparte, vienen a dar respuesta a ese tipo de integraciones, ¿qué amenazas subyacentes existen? Entonces nosotros normalmente se solicita alguna particularidad o algún tipo de conexión o simplemente unas buenas prácticas y nosotros queremos documentarlo y por tanto agregarlo en nuestro libro blanco o en nuestra stack tecnológico cuando lo compartimos con los equipos de desarrollo. Al final, este tipo de documentos lo que proveen son de un diseño flexible, permiten que al propio desarrollador o el propio profesional de la seguridad pueda interpretarlo fácilmente y adicionalmente no únicamente está orientado para aplicaciones, se pueden orientar tanto para servicios como para procesos, como para cualquier tipo de elemento, ¿vale? Que eso lo tengáis en cuenta. Finalmente, permite llevar una traza de vulnerabilidades, es decir, si yo en varios desarrollos he sido capaz de definir una serie de requisitos para APIs y hay una serie de amenazas que he detectado de forma constante en todos esos desarrollos, con un patrón voy a dar una solución capaz de solventar ese tipo de amenazas para todos ellos, ¿vale? Al final es dar una solución de arquitectura, de integración a todos esos elementos. Adicionalmente, que los patrones estén basados en estándares internacionales, ¿vale? Aquí he puesto de ejemplo el NIS 800, pero existen otra serie de documentación internacional que nos permite tener la capacidad de ser capaces de implementar soluciones eficientes adaptadas a nuestra organización. No existe una solución al final estándar para todo. Cada organización va a necesitar su flexibilidad y vamos a tener que adaptarnos a esas particularidades. Luego, por último, análisis de amenazas. Nos vamos a dar cuenta pues, de vicios o malas prácticas que se pueden llevar a cabo quizá en un desarrollo y esto nos va a permitir corregirlas. Y para que podamos entender a qué nos referimos con un patrón, aquí hemos utilizado un ejemplo, ¿vale? Este sería un patrón de seguridad para el uso de Storage Account en Azure, ¿vale? Al final son un elemento de almacenamiento y lo que nos va a permitir pues, es entender qué medidas de seguridad podemos aplicar. Actualmente Azure ha mejorado bastante en términos de seguridad y la mayoría de opciones de seguridad de este tipo de elementos ya te incluye la mayoría de opciones de seguridad, pero recuerdo hace unos cuantos años, pues por ejemplo, la comunicación vía HTTPS tenías que aplicarla tú por defecto, o sea, tenías que aplicarla tú, no venía por defecto, como ahora sí viene, ¿vale? Igualmente, pues aquí se ve cómo se hace uso de las SAS, dependiendo del tipo de elemento y dato que se almacene, que la comunicación sea cifrada en tránsito, que se identifique al usuario que está interaccionando con ese tipo de elemento y sobre todo también aplicar las ARM template o, por así decirlo, aquellos elementos que nosotros disponemos en Azure para forzar ese tipo de configuraciones seguras, ¿vale? Si se despliegan a lo largo del día 100 storage account, no vamos a aplicar la medida de seguridad 100 veces. Se crea un Azure Policy o este tipo de elementos y se dispone automáticamente de esas medidas de seguridad. Vamos a pasar a la parte de Threat Model, ¿vale? En la parte de Threat Model, o el proceso de Threat Model, no es más que el análisis sistemático de las diferentes amenazas que existen en nuestro aplicativo o que podrían materializarse dentro de nuestro aplicativo. ¿Qué características tiene que cumplir el Threat Model? Pues bueno, tiene que ser un proceso repetible y sistemático. Es decir, yo no tengo que inventar un arco de iglesia para cada nueva aplicación. Al final tengo que inventar o tengo que basarme en un proceso estándar que me permita seguir una serie de pasos para verificar que todo eso esté de forma correcta. Siguiendo el ejemplo de las APIs, ¿vale? Yo puedo verificar que si, por ejemplo, quiero establecer si mi API es vulnerable, pues vamos a ver si es capaz de soportar un tamaño de mensaje que desborde. O vamos a ver si se pueden hacer interacciones de forma anónima o ese tipo de eventos, ¿vale? Por así decirlo, son pasos estándar para ese tipo de casos. Adicionalmente, incluye casos de abuso o aquellos ataques que podrían hacer o materializarse y
que sean susceptibles de sufrir mi aplicación. Y además nosotros tenemos que definir una serie de escenarios en los que serían necesarios para materializarse esa amenaza. Por ejemplo, si es necesario que alguien pinche en un correo por temas de phishing, o es necesario que alguien tenga que tener la sesión abierta para robarle la sesión, ¿vale? Ese tipo de cosas. Nosotros vamos a definir esos escenarios o cuál es el camino que tendría que seguir un atacante para que esa vulnerabilidad se materializase, esa amenaza. Y luego, por último, todo ese proceso de threat model nos tiene que derivar en una lista de todas las posibles amenazas que nuestra aplicación puede sufrir. Es importante también tener en cuenta que en el proceso de threat model existen diferentes enfoques, ¿vale? Dependiendo de nuestro conocimiento en la materia y también teniendo en cuenta el tipo de organización, el tiempo que dispongamos, si tenemos algún tipo de herramienta adicional o si tenemos dinero, ¿vale? Depende de bastantes factores. En cualquier caso, los tres enfoques más importantes son estos tres. El primero sería asset-centric, que como su nombre indica, pues centrado en activos. Si mi aplicación tiene un servidor web, un servidor de base de datos, pues sería centrarnos en cada uno de esos activos que estamos descomponiendo la aplicación. Nos podemos basar en un tipo attacker-centric, que sería ponernos desde el punto de vista de un atacante. Y por último sería el application-centric, en la que consideramos nuestra aplicación como un todo, ¿vale? Evidentemente lo vamos descomponiendo en diferentes partes, pero también tenemos en cuenta integraciones con otros servicios y otro tipo de elementos que puedan estar interrelacionados. Bueno, en el proceso de threat model, ¿vale? Una metodología, porque existen diferentes metodologías, yo creo que las más famosas son Stride, Basta, Bast y demás, ¿vale? Para que las conozcáis. Siguen al final una serie de pasos, una serie de procedimientos y una serie de características, ¿vale? Al final tienen la capacidad de priorizar amenazas, es decir, yo soy capaz de definir la criticidad de las mismas y por tanto soy capaz de determinar cuál es más importante de mitigar que otra. Tiene adaptabilidad sobre nuevos desarrollos, es decir, para nuevos elementos de seguridad voy a ser capaz de implementar este tipo de framework, ¿vale? Al final, si la tecnología cambia y yo no soy capaz de llevar a cabo el proceso de threat model, no tiene ningún tipo de sentido. Debe permitir la colaboración de los equipos, ¿vale? Esto es súper importante porque muchas veces como profesionales de IT vamos a tener que llevar todos nuestros resultados, vamos a tener que compartirlos con alta dirección o vamos a tener que compartirlo con alguien de negocio, porque al final son ellos los que tienen que pagar, por así decirlo, para implementar ciertos cambios y por tanto vamos a tener que tener la capacidad de transmitir en lenguaje humano todos los resultados que hayamos obtenido de nuestro análisis de amenazas. Y adicionalmente y por último, dentro de las características que tienen que tener, las amenazas debe de ser posible mitigarse, ¿vale? Nuestro output o nuestra salida de ese análisis de amenazas tiene que ser una acción mitigante que mitigue o elimine el riesgo subyacente, ¿vale? Y las fases generales del proceso, por al final, dependiendo también de la metodología, pues suele ser aplicar un proceso de threat intelligence o análisis de cuáles son las amenazas que existen o que podrían afectarnos, la identificación de los diferentes activos, una identificación de medidas mitigantes, la evaluación de los riesgos con la aplicación de las medidas mitigantes y por último vamos a crear un mapa de amenaza en función de los resultados que hayamos obtenido con todo este proceso. Aquí también me gustaría dejar una serie de herramientas que nos ayudan a llevar esto, porque podéis preguntar, bueno, ¿y yo cómo llevo a cabo todo estos procesos? Pues bueno, Microsoft, por ejemplo, dispone de una herramienta con una serie de templates que, si queréis, yo os recomiendo que la descarguéis y que practiquéis con este tipo de procedimientos porque es bastante sencillita, es bastante fácil de usar y viene con bastante documentación asociada, por lo que os podría ser muy útil si estáis interesados en aprender un poco en profundidad cómo funciona este tipo de técnicas. Y luego aquí he puesto otro tipo de herramientas, pues ya que tienen un precio bastante superior, ¿vale? IrisRisk, por ejemplo, nosotros hemos hecho una post con ellos y pues bueno, tiene un precio que es un poco pues bueno, al final también con todo ese valor que aporta, también hay que entender que esas herramientas costen. Una de las metodologías que vamos
comentar aquí, ¿vale? Va a ser Stripe de Threat Model. Yo creo que es la más conocida dentro del mercado. Y está basada, es un sistema mnemotécnico que sus propias siglas definen una serie de diferentes ataques. Spoofing o la parte de suplantación de identidad, tampering o manipulación de la integridad, repudiation, que es básicamente pérdida de trazabilidad de acciones, information disclosure, pues toda pérdida de información, información adicional de qué tecnología tengo en mi aplicación, exposición de mi información a terceros, etcétera, etcétera. Denegación de servicio, no solamente un ataque de DDoS, sino también esa ausencia de capacidad del control de una base de datos, por ejemplo, a la hora de insertar datos, ¿vale? Que se caiga la base de datos porque no estoy controlando ese tipo de sentencias insert, pues es un problema también de denegación de servicio. Y por último, la parte de elevación de privilegios, o cómo un usuario puede llegar a alcanzar unos permisos superiores a los que tiene. Vale. ¿Qué tiene de particular Stripe? Pues bueno, le llamamos Stripe, pero realmente tiene otro nombre, se llama Microsoft Threat Modeling. Stripe es ampliamente conocido en el mercado, yo creo que nadie le llama con el nombre que Microsoft le dio. Fue diseñado específicamente para análisis de amenazas, ¿vale? Y esto es importante porque otras metodologías te permiten, pues, esa parte de evaluación de riesgos, te permiten ese análisis de riesgos que son un poco más orientados a negocio o orientados a vender los resultados. Está enfocado en controles técnicos, ¿vale? De aquí no va a salir una serie de procedimientos, va a salir, pues, cambiar la configuración de mi storage account para implementar HTTPS o implementar la autenticación basada en el EDAPS, ¿vale? De aquí van a salir cosas concretas y adaptadas a nuestro desarrollo específicamente. La ventaja de este tipo de metodología es que se puede impulsar perfectamente por desarrolladores, no es necesario que nosotros seamos ingenieros de seguridad o arquitectos de seguridad, ¿vale? Se puede llevar a cabo también por los propios desarrolladores en caso de que no haya suficientes recursos, y está centrado en la aplicación, ¿vale? Es muy importante diferenciar esto porque el alcance o el scope que lleva a cabo todo este análisis se centra sobre todo a nivel de la aplicación. Muchas veces no se tienen en cuenta, pues, otras integraciones u otros elementos que sí que tienen a cabo otras metodologías. La ventaja, la hemos comentado así por lo alto, pero principalmente ha sido la facilidad de adopción o la facilidad de implementación en una organización. Es bastante fácil de integrar dentro de un ciclo SSDLC, en el sentido de que nosotros, teniendo en cuenta y conociendo todos los elementos de la arquitectura, tenemos la capacidad de aplicar este tipo de estrategias, ¿vale? Con nuestra herramienta o incluso de una forma más manual. Y la parte negativa es que muchas de las categorías o muchas de las amenazas se pueden categorizar en varias categorías. Por ejemplo, una vulnerabilidad, una amenaza, disculpad, puede ser categorizada como tampering o como repudiation, ¿vale? Puede darse el caso. Entonces, muchas veces tenemos una serie de redundancias a la hora de obtener los SOAP. Adicionalmente, cuando nosotros queramos evaluar las amenazas, existen unas diferentes opciones que tenemos, ¿vale? Como puede ser el CVSS, que creo que es la metodología más famosa en este sentido y que al final para el tema de vulnerabilidades es la que se aplica. Y en este caso, ese tipo de nomenclatura en la que podéis encontrar bastante información en Internet, pues se basa en capacidad de explotabilidad, facilidad de explotación, si tiene un exploit público, si hace falta estar autenticado o no, si está pública la aplicación, etcétera, etcétera. OWASP adicionalmente tiene una medida, un rating publicado, una metodología para aplicar este tipo de eventos. Y también disponemos de DREAD, que es el que vamos a explicar aquí, que al final es uno de los más simplitos y que permite evaluar de 0 a 3, la amenaza en función de las diferentes capacidades. Pues el daño que puede provocar a nuestra aplicación, la capacidad que tenemos para reproducir esa amenaza, la capacidad de explotación de la misma, si requiere un exploit, si no lo requiere, si requiere un exploit pero no está público, los usuarios que están afectados, sea un usuario de servicio pero tiene un entorno limitado o por el contrario es el usuario root del que vamos a tomar el control, y por último la facilidad o no a la hora de descubrir ese tipo de amenaza.
Para contar todo esto, porque al final es bastante contenido y hace falta materializarlo, he querido agregar un caso de uso en el que supongamos que somos los responsables de diseñar la aplicación que dispara el láser de la muerte de la estrella de la muerte, ¿vale? Supongamos que la aplicación es una aplicación web de acceso, un operador accede, le da el botón y dispara el rayo láser, ¿vale? Eso tiene una aplicación web, tiene una base de datos y tiene un actuador que sería pues, la parte física con la que habría que interaccionar para aplicar eso. Una parte más centrada en OT y OT. Y luego, por último, una serie de usuarios, ¿vale? Podemos observar que la aplicación que tenemos aquí presente pues, está en una misma VLAN, no parece que haya otro tipo de roles y que, por tanto, nosotros ya podemos determinar que ahí hay una serie de vulnerabilidades, una serie de mejoras. Una de las cosas muy importantes y que hemos dicho anteriormente es la definición del alcance, ¿vale? Es muy importante que cuando apliquemos este tipo de estrategia de hacer ad model, establezcamos correctamente el alcance, ¿vale? Nosotros en este caso hemos dejado fuera del alcance lo que es el servidor web, ¿vale? Es decir, dónde se encuentra instalada la aplicación web. El servidor pues, puede ser un Red Hat, un Ubuntu, incluso un Windows Server. El propio servidor de base de datos, 3/4 partes de lo mismo, dónde está instalada la base de datos, sea una Oracle o una Microsoft o una SQL Server, un Postgre, dónde está instalado no es relevante para este análisis. Y la red IoT-OT, pues por todas las casuísticas que tiene analizar ese tipo de entornos con el tiempo que disponemos. Hemos dicho anteriormente que es necesario también diseñar un diagrama de flujo en fases anteriores, ¿vale? El diagrama de flujo lo que nos da es cuál es el camino que sigue la información cuando viaja entre las diferentes partes, desde cuando nace por parte del usuario hasta que interacciona con los diferentes casos de uso que se definan. Existe una serie de nomenclatura para este diseño, de hecho con la herramienta de Microsoft que se ha comentado anteriormente, se puede utilizar pues, para definir estos diagramas de flujo y en base a lo que nosotros pintemos ahí van a proveernos una serie de amenazas. Cogiendo el ejemplo anterior, ¿vale? El ejemplo de la aplicación web de la estrella de la muerte, pues nos sale este tipo de interacción, ¿vale? De que un usuario pues tiene una serie de accesos, una serie de opciones con la aplicación web y podemos observar aquí cómo tiene la opción de login, la opción de lectura de telemetría, es decir, pues cómo se encuentra el actuador en términos de temperatura o estado, si está operativo o no, y las opciones de, pues, de lanzar o no lo que es la propia función de la aplicación web, ¿vale? Y luego vemos también, adicionalmente, pues las funciones de lectura y escritura con la base de datos, las opciones de interacción de la aplicación web con el actuador y, pues bueno, otra serie de opciones. Como veis, este ejemplo es bastante simplito y al final lo que queremos transmitir con esto es sobre todo que se entienda cómo se puede descomponer la aplicación y cómo se puede entender cuál es el flujo de datos. Nosotros ya simplemente con el diagrama de la aplicación, con el diagrama de red, ya podemos tener una idea de cuáles son las vulnerabilidades o cuáles son las amenazas que podrían afectar a nuestra aplicación, pero esto adicionalmente nos podría proveer de otra información, pues, por ejemplo, el login va por HTTP. Esto sin ir más lejos, quizás no se ve en un diagrama de red, pero cuando analizamos el diagrama de flujo, pues es otra información adicional que en primera instancia quizás no hayamos tenido en cuenta. En base a ese diagrama de flujo, ¿vale? Nosotros vamos a obtener una serie de amenazas, ¿vale? En este caso hemos sacado 6 por agrupar una en cada una de las categorías, pues la cookie no está protegida, el uso de una red plana, un manejo inapropiado en términos de los logs, no se está controlando quién hace qué cosa, y una serie de ausencia de roles, ¿vale? Muy, muy importante. Evidentemente existen una múltiple cantidad adicional de vulnerabilidades, pero al final esto es para contextualizar y listar en cada una de las categorías cuáles son las diferentes posibilidades que tenemos. Hemos cogido la parte de la cookie, ¿vale? De la primera de las amenazas y vamos a evaluarla utilizando Dread, que la hemos visto anteriormente. El daño que se puede hacer, ¿vale? Por el tema de que la cookie no esté protegida, y vamos a explicar en detalle en qué consiste esta amenaza, ¿vale? Si yo, por ejemplo, no estoy protegiendo mi cookie y otro usuario está escuchando mi sesión,
me puede capturar fácilmente con un Wireshark escuchando la petición HTTP, accediendo al campo de Cookie ID y con una serie de plugins en mi navegador, yo puedo copiarme su sesión, pegármela al mío y automáticamente estoy operando como si fuese él, ¿vale? Para que materializar la amenaza. El daño puede ser bastante alto. Si el usuario tiene permiso suficiente para hacer acciones malintencionadas, pues evidentemente el daño es bastante elevado, y más teniendo en cuenta cuál es el uso de esta aplicación. La capacidad de reproducción pues es alta también, pues, por el tema de que cualquier usuario puede llevarla a cabo escuchando el tráfico. Explotabilidad bastante simplito de hacer una vez que tiene el conocimiento para hacerlo. Como digo, hay bastantes ejemplos en internet de cómo llevar a cabo este tipo de técnicas. Los usuarios afectados y sobre todo la capacidad de descubrimiento. Como hemos dicho anteriormente, Dread va de 0 a 3, en este caso, y dada este tipo de amenaza, pues ha obtenido la máxima calificación. Al final, la mayoría de riesgos tienen como máximo 15, ¿vale? Y en función de cómo afecte, nosotros tenemos que tener en cuenta esta amenaza como una de las más prioritarias a la hora de mitigarla, ¿vale? En este caso, agregando una serie de flags a nuestro desarrollo, podemos evitar que este tipo de acciones se lleven a cabo. Por último, ¿vale? Sí que quería comentar, aparte, la metodología PASTA de Threat Model, es la parte de Stripe, la otra más relevante. En este caso, PASTA requiere un mayor conocimiento y tiene un enfoque diferente, ¿vale? En este caso requiere un equipo especializado, sobre todo más ofensivo que defensivo, y sobre todo no está orientado a pequeñas empresas, ¿vale? Sobre todo a medias y altas, por el tipo de equipo que requiere llevar a cabo esto. Y también es muy importante el tipo de documentación y los inputs entre las diferentes fases. Cada una de estas fases nos va a dar un output diferente que va a servir de input para la siguiente fase. Por tanto, si nuestros outputs tienen una calidad mala, vamos a tener problemas a la hora de llevar a cabo esto. Es muy importante, dado el tiempo que requiere aplicar este tipo de metodología, que tengamos un apoyo de la dirección, y sobre todo este framework está muy orientado a la gestión del riesgo, porque está muy orientado a aplicabilidad de ataques. Da un gran valor añadido a lo que es a una organización, porque es una metodología muy completa. Yo en este caso no os recomendaría aplicarla por la complejidad que tiene, y sobre todo si no habéis efectuado nunca acciones de Threat Model, os recomendaría que comenzaseis con Strike a familiarizaros, pero que sepáis que existen otras metodologías que son muy complejas, son muy completas y dan un gran valor añadido. Simplemente que las conozcáis, que sepáis las diferentes fases. Creo que voy un poco pasado de tiempo, si no estaría a comentarlas. Y bueno, simplemente por comentar una serie de conclusiones, ¿vale? Al final la metodología SSDLC lo que nos va a dar una cobertura en los diferentes pasos del desarrollo de nuestras aplicaciones, o nuevos evolutivos, o nuevas mejoras de un producto, ¿vale? Es importante que entendamos que existen diferentes fases y que nuestra labor es establecer qué medidas o qué tipo de capacidades de seguridad se pueden incluir, no solamente en el aplicativo, sino en el pipeline y en el ecosistema que da soporte a la aplicación, ¿vale? Las metodologías de Threat Model adicionalmente nos aportan una reducción del riesgo y por tanto un valor añadido, que cuando vendamos la aplicación ese debe ser el valor con el que juguemos o que demos a nuestros clientes. Adicionalmente, esto nos provee de una mejora de calidad en nuestros servicios, ¿vale? Ten en cuenta que la seguridad es un factor muy importante, en el que yo creo que la mayoría de empresas están bastante conscientes y preocupadas de este tipo de eventos a los que pueden ser afectadas, y tener este tipo de conocimiento creo que es un valor muy importante, y que al final os podéis dar de una serie de soluciones o detectar aquellas amenazas que en un primer momento no han podido ser detectadas. Ten en cuenta también lo dicho en la parte de WhatsApp del framework, para la hora de implementar una metodología SSDLC en nuestra organización. Esto es flexible y adaptativo, ¿vale? No es solamente yo tengo que seguir esto al pie de la letra y estoy bloqueado porque no puedo modificar X factor. No, ni mucho menos. Tenemos que amoldarla a nuestras necesidades y en todo momento estar alineados con negocio, ¿vale? Ten en cuenta que la empresa en cuestión es muy importante que pues lleve a cabo su actividad, y que nosotros, como una parte más de IT, aportemos valor a esas funciones de negocio.
Y por último, que todos esos procesos que nosotros implementemos dentro de un desarrollo, ¿vale?, sean lo más repetible, que permita evolucionar, que sea mantenible en el tiempo y sobre todo que nos evite repetir trabajo una y otra vez, ¿vale? Al final, como profesionales de IT, tenemos que velar porque todo esté lo más automatizado posible y evitar que hagamos un trabajo reiterativo, ¿vale? Pues nada, pues muchas gracias por aguantar esta chapa. Perdonad porque me pasó un poco de tiempo y me he dejado muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, yo creo que como introducción hay bastante por donde podáis tirar. Muchísimas gracias, Miguel. Ha estado muy bien. Quería hacer una pregunta. Entiendo que la utilización de metodologías como Threat Modeling va a depender del enfoque que le demos al proyecto. Es decir, has comentado que Pasta es un poco más ofensiva, sin embargo, Strike no. Entiendo que son exclusivas, o sea, tú depende del enfoque, de cómo quieres llevarlo, utilizas una u otra, ¿verdad? No son exclusivas. Por ejemplo, Pasta se centra mucho más en elementos adicionales que no podemos tener en cuenta con Stride, pues por ejemplo el Active Directory o nuestro SIEM u otros elementos, mientras que Stride se centra en puntos concretos de la aplicación, pues como podría ser el servidor web o elementos muy concretos, ¿vale? Evidentemente luego eso se va descomponiendo en otros elementos, pero digamos que el alcance es más reducido de Stride. No son excluyentes ni mucho menos, pero normalmente dependiendo del tiempo, de las capacidades, recursos, pues se aplica una u otra. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Miguel. Puedes levantar la mano y hablar directamente usando el micrófono. Pues muchas gracias por la charla. Me ha resultado corta porque me ha gustado mucho y espero estaré al tanto de todas las conversaciones que se den, todos los cursos que se den así de ciberseguridad y todo eso. Pues muchas gracias. Gracias. Igualmente, si se ha quedado alguna duda o le den una vuelta a lo que se ha contado aquí, que al final es bastante tiempo, bla, 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 y a lo mejor no os quedáis con alguna cosa, tenéis una duda, ahí tenéis mi correo por si queréis efectuar alguna pregunta, yo estaré encantado de solventarla en la medida de lo posible, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Entonces, sí, cuando pueda, más adelante, ahora no, lo mismo empiezo a practicar los programas que has dicho y ahí sí te preguntaré. Ahora mismo no puedo. Muchísimas gracias, Chiti. Nada, agradeceros una vez más por estar aquí con nosotros en estos AP Talks. Intentamos barrer distintos aspectos, sobre todo dentro del área TIC, en este caso el desarrollo seguro. Y muchísimas gracias, Miguel, por aceptar nuestra invitación. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Hasta luego. Un saludo a todos. Chao, buena tarde. Buenas tardes. Farina.